pues ya compartir esta ponencia que trae para el día de hoy. Muchas gracias, buenas tardes, agradezco mucho la invitación, siempre es un gusto, a pesar de las circunstancias que nos convocan, siempre es un gusto platicar con familiares de los propios desaparecidos y también con organizaciones solidarias, organizaciones que han estado en la defensa siempre de los derechos de la sociedad, de las poblaciones, y ahora también pues reclamando la presentación con vida de dos integrantes del EPR, dos integrantes que se asumen revolucionarios, luchadores sociales, y que no podemos dejar pasar nosotros esta situación, no podemos normalizar este tipo de hechos que se han suscitado pues desde hace tiempo, en efecto, en nuestro país, pero que hoy hay una oportunidad que es muy importante aprovecharla para que se siente un precedente en el sentido de que no puede volver a ocurrir hechos como estos. No puede volver el Estado mexicano, a través de algunos de sus integrantes, creerse con la facultad de poder desaparecer personas. No puede ser que por más que podamos nosotros señalar que haya crítica, que haya incluso acciones que responder ante la justicia, eso sea algún tipo de mecanismo para tratar de, en este caso, de desaparecer personas. Y es que no hay que recordar, en este caso no estamos hablando de particulares desapareciendo a particulares, no estamos hablando de delincuencia organizada desapareciendo a personas, no estamos hablando tampoco de integrantes de sectores empresariales desapareciendo a personas, estamos hablando del Estado mexicano desapareciendo personas. El propio Estado mexicano fue el que dejó evidencias escandalosas de haber sido el responsable directo de la desaparición forzada de dos luchadores sociales aquel mayo de 2007. Estamos hablando de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, militantes ambos del Ejército Popular Revolucionario, el primero de ellos considerado incluso por algunas publicaciones parte de la propia dirigencia de la organización revolucionaria. Pues ya se cumplieron 15 años, fueron ya 15 años de que, como recordaremos, porque ya ha sido aceptado por las propias autoridades, el ejército mexicano encabezó en la ciudad capital de Oaxaca toda una operación militar para detener y desaparecer a los integrantes de este grupo del Ejército Popular Revolucionario y el Partido Democrático Popular Revolucionario. En esta maniobra, efectuada en un modesto hotel, participó un escuadrón de fusileros con sus 37 soldados y 2 oficiales. Es importante recalcar esta parte. Lo han aceptado. Ellos ya participaron 37 soldados con 2 oficiales, 37 integrantes del ejército mexicano quienes participaron en esta detención y desaparición. Fueron quienes encabezaron este operativo, aunque no fueron los únicos que estuvieron en él. También elementos del entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional, hoy Centro Nacional de Inteligencia, y decenas de efectivos de la Policía Ministerial y de Seguridad Pública del Estado, todos ellos para detener a 2 personas desarmadas. Es impresionante el nivel de coordinación que incluso se alcanzó, decíamos, para detener a estas 2 personas, y que tuvo incluso que generarse que quien los detuviera fuera una partida, esta partida militar. Esta operación fue coordinada desde la sección segunda del Estado Mayor de la Defensa Nacional, es decir, inteligencia militar, como ya reconoció la propia Secretaría de la Defensa Nacional a la Comisión de Mediación, a la COMED, integrada en su momento para buscar a los activistas e intermediar entre el gobierno federal y el EPR. Tal desaparición y posterior encubrimiento de los hechos necesariamente tuvo que ser del conocimiento del entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. No podemos nosotros pensar que una decisión de esta magnitud, en la que se estaba desapareciendo
a 2 personas no fuera consultada con el presidente de la República. El presidente de la República, por supuesto, que supo de lo que estaba ocurriendo y no sabemos si simple y sencillamente lo dejó pasar o él mismo ordenó la acción de desaparición. Es algo por lo que considero tendría que responder Felipe Calderón. Son muchísimos crímenes los que él cometió durante su sexenio, pero de manera particular también tiene que, por este de manera particular también tendría que ser llamado a cuentas. Más aún, este oscuro personaje, Felipe Calderón, como decíamos, debió autorizar el ilegal operativo, porque hay que recordar que además esto se hizo en la ilegalidad. No había sido emitida una orden de aprehensión por parte de alguna autoridad judicial, simple y sencillamente se llevó esta acción de desaparición, porque hay que recordar que ni siquiera, en este caso, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez habían pues estado cometiendo delito alguno. Fueron aprehendidos cuando ellos realizaban acciones políticas de carácter pacífico y sin que mediara siquiera una orden de presentación por parte de los emitida por algún integrante del Poder Judicial. No había prácticamente nada en contra de ellos. Sin embargo, así fueron aprehendidos y por eso decíamos fue un operativo que desde el principio podríamos señalar que tuvo visos de ilegalidad. Y decíamos que se trató de un operativo ilegal de sustracción de 2 ciudadanos mexicanos, ordenar su desaparición y luego coaligarse con una cadena de funcionarios bajo su mando para encubrir esos delitos. Es decir, no nada más el gobierno de Felipe Calderón y los mandos militares que participaron en la detención de estos luchadores sociales cometieron un ilícito al detenerlo, cometieron un ilícito al encubrir también lo que había ocurrido y al tratar de que no se supiera nunca qué fue lo que pasó. Probablemente, si no hubiera sido por el empuje dado por los familiares, por las organizaciones sociales, por la propia organización revolucionaria que los reivindicó, prácticamente hubieran desaparecido sin que nadie supiera nada y los hubieran achacado a un asunto de la delincuencia organizada o de cualquier otro asunto. Fue gracias al empuje de familiares, de organizaciones sociales y de la propia organización revolucionaria que el Estado mexicano tuvo que reconocer que había una situación irregular de desaparición de personas y que se integrara en su momento incluso una comisión, como decíamos, de mediación. También, al menos la detención de los 2 integrantes del EPR debió de ser del conocimiento del entonces gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, quien estaba pues encaramado al poder ejecutivo local en ese entonces, a pesar de las demandas de destitución que pedía la entonces Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. A 15 años de distancia y bajo un gobierno federal que se asume de izquierda, popular y reparador de injusticias, los avances de las investigaciones son nulos. La Cuarta Transformación nada puede ofrecer aún a los familiares de estos luchadores sociales. Las Fuerzas Armadas, con todos sus órganos administrativos y operativos, le deben lealtad al presidente de la República, hoy Andrés Manuel López Obrador. Por eso preguntamos, ¿es tal el pacto del silencio, en este caso, que no hay una orden presidencial que valga para que se revele el paradero de Gabriel Alberto y Edmundo? En este sentido, sí quisiera resaltar que si en su momento las Fuerzas Armadas le rendían información, le debían lealtad entonces a Felipe Calderón, hoy estas mismas Fuerzas Armadas le deben lealtad al presidente actual, Andrés Manuel López Obrador. Por ello, decíamos que finalmente sigue siendo el Estado el que mantiene secuestrados a los 2 integrantes y decíamos, bueno, eso ocurrió en otro gobierno,
claro, ocurrió en otro gobierno y por eso debería de ser llamado a cuentas Felipe Calderón. Pero hoy las Fuerzas Armadas tienen que acatar las órdenes de quien ocupa el Palacio Nacional, la titularidad del Poder Ejecutivo hoy, y es Andrés Manuel López Obrador, y por eso es por lo que también, precisamente en este escritos que he publicado, también he señalado que el propio presidente actualmente tiene la posibilidad de saber qué fue lo que ocurrió con estos dos luchadores sociales y ordenar que se presente, o de lo contrario, también llamar a cuentas al propio ejército mexicano. En días precisamente recientes, el Ejército Popular Revolucionario emitió un comunicado para conmemorar esta triste efeméride y señalar que se trata de un crimen de lesa humanidad que continúa con el claustro de injusticia. Resalta que a 15 años son 3 ya administraciones que han transcurrido, una panista, una priista y la actual morenista, donde lo coincidente es el manto de impunidad con el que se cubre a los responsables materiales e intelectuales de este flagelo, porque será muy importante saber quién ordenó y por qué la desaparición de Edmundo y de Gabriel, pero también saber quiénes la perpetraron de manera directa, quiénes son los que participaron en esta detención, desaparición, porque necesitamos saber además a dónde se los llevaron, qué fue lo que ha ocurrido con ellos. El propio EPR en este comunicado de hace algunas semanas advertía con razón que la desaparición forzada, decía, contra nuestros militantes Gabriel y Edmundo es un caso emblemático por los alcances jurídicos y su condición política, pues el Estado ejecuta este crimen de lesa humanidad contra ellos por su cualidad de revolucionarios. Es lo que señalábamos también hace un momento, esta coincidencia en el sentido de que no se trataba de una desaparición que hicieran entre particulares. Se trató de una desaparición efectuada por el Estado contra 2 militantes revolucionarios a los que consideraba enemigos y de manera ilegal e ilegítima los desapareció. Gabriel y Edmundo dice: el movimiento armado también deplora que a pesar de que en los ámbitos político, jurídico y de derechos humanos el caso está reconocido como una desaparición forzada por motivos políticos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación había decidido archivar el caso. Considera que tal determinación es una carta de impunidad para quienes intervinieron en los hechos. Por supuesto, en los próximos días, pasado mañana, habrá ya esta resolución de parte de la Corte, donde esperemos que haya un fallo favorable a las víctimas para que continúe ahora sí una investigación exhaustiva que involucre la creación de una comisión de búsqueda que pueda entrar a las instalaciones militares y pueda hablar con los mandos a cargo entonces que pudieron haber estado relacionados con esta desaparición. Decía el EPR hace algunas semanas: Gabriel y Edmundo, como militantes de nuestro PDPR-EPR, son combatientes por el ideal comunista, sujetos revolucionarios que luchan por convicción y conciencia, que tienen como proyecto de vida la revolución socialista en México a través de la crítica de las armas, cualidad por la que el Estado ejecutó dicho crimen y que aún a 15 años de su cometido se les mantiene en esa condición inhumana, por lo que la actual administración adquiere responsabilidades políticas y jurídicas sobre el caso, en la medida que la desaparición forzada no prescribe, fenómeno que no se puede diluir como herencia del pasado, sino que es crimen presente que sigue lacerando al pueblo mexicano. Importante también recordar esta situación de que al tratarse de un crimen de lesa humanidad no prescribe. No podemos nosotros decir: es que eso ya pasó hace 15 años y ahorita ya no le toca a estas autoridades. El crimen no prescribe, porque además no han sido presentados y además no sabemos en qué condiciones se encuentran. Se trata además de un crimen de lesa humanidad, de un crimen continuado. Hasta la fecha continúa esta desaparición y necesitamos saber qué es lo que ha ocurrido con ellos. Y podemos nosotros concluir que por la salud del país, por el derecho a la justicia de Gabriel, Alberto, de Edmundo y de sus familiares, y por la sociedad mexicana que merece saber qué ocurrió,
Es necesario que se reabra y se resuelva este caso. Los militares saben qué pasó y cuál es el paradero de estos luchadores sociales. Nunca más una desaparición forzada a manos de agentes castrenses y civiles del Estado, no a la impunidad de un crimen continuado. Pues esta es la ponencia que nos presenta. Presentación con vida y castigo a los culpables. Ahora se hace indispensable. Presentación con vida y castigo a los culpables. Vestido de verde olivo. Políticamente vivo. No has muerto, no has muerto, no has muerto, camarada. Tu muerte, tu muerte, tu muerte será vengada. ¿Y quién la vengará? El pueblo vengará. ¿Y cómo? Luchando. Entonces, Lucha, lucha, lucha. No dejes de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular. Pues nos da algunos elementos que necesario es considerarlos. Por ejemplo, en la última parte que nos comenta que la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel es un crimen continuado. Por eso es que la demanda de que, a pesar de que son 15 años, en otros sexenios se comete, pues hoy el gobierno federal, el Estado mexicano tiene esa obligación de responder ante este crimen. Y otros elementos que nos da, entonces, donde podemos ver que así como se ha denunciado y mediante esta investigación que hace y que hoy presenta en esta ponencia, pues el resultado es que pues efectivamente es el Estado quien comete la desaparición forzada. Vamos a abrir un espacio para que pues compañeros que están presentes y todos los que hoy acuden a este foro puedan hacer alguna pregunta para poder ampliar esta información, si es que así fuera, en este caso se presentaran algunas preguntas, pues aprovechando que hoy está aquí con toda esa información que ha reunido y que pues eso sirve para entender, comprender este fenómeno y sobre todo en el caso específico de Edmundo y Gabriel. Está el espacio para que puedan hacer las preguntas y pues esperemos que está aquí para que nos pueda contestar, ¿no?, alguna de las preguntas que puedan hacer. Sí, compañero. Buenas tardes. A usted, el periodista presente. Tengo dos preguntas. Una con respecto a al amparo que interpuso la Sedena con el gobierno de Peña Nieto. La pregunta es, ¿qué dimensiones tiene ese amparo? Es decir, que usted nos pudiera como ampliar o explicar de alguna forma qué dimensiones tiene, ¿no? Porque fue interpuesto frente a la resolución judicial de 2014. Esa es la primera pregunta. Y la otra es, el mes pasado, en la conferencia mañanera, en una de ellas, usted hizo algunas preguntas al Ejecutivo Federal, a López Obrador. Y pues bueno, quería preguntar qué opinión tiene usted de la respuesta, o bien de la respuesta y la forma en que Andrés Manuel López Obrador respondió a sus preguntas. Son dos. Muchas gracias por la pregunta, por el diálogo.
con respecto del amparo, bueno, yo no soy abogado, yo no podría hablar de los alcances jurídicos de esta medida. Yo a lo que podría referirme, pues es al ámbito más político, periodístico. Pues se trata, podríamos decir, que de un amparo que en efecto se interpone pues cuando el Poder Ejecutivo estaba encabezado por un gobierno distinto, pero lo que podríamos señalar ahora es de que tampoco se ha desistido. Ahora que hay otro gobierno que dice que está a favor de la presentación con vida de los desaparecidos, de la justicia social también, y de que no haya impunidad. Parte del discurso del actual gobierno federal tiene que ver con esto, con la no impunidad, y pues creo que, como dicen, hechos son amores, pues sería muy importante que empezaran porque, pues por, en lo posible, si es que es posible, desistirse de estos amparos que se interpusieron por parte, en este caso, de la Sedena en gobiernos anteriores. Si es que ahora ya no se comulgan con los valores que tenían anteriormente y que justificaron la desaparición de estos luchadores sociales, pues que se demuestre. Y esto sería como, bueno, pues desistiéndose de seguir litigando todavía pues una investigación realmente profunda, que es a lo que se han estado oponiendo precisamente la Sedena y se ha estado oponiendo la propia Fiscalía General de la República al interponer estos amparos, al estar litigando prácticamente en contra de que se hagan investigaciones profundas. Entonces yo creo que con respecto de los alcances de este amparo, pienso que un desistimiento de parte del actual gobierno pues sí generaría un precedente importante y quitaría este tipo de obstáculos, algo que hasta la fecha no ha ocurrido. Y entrando ya de lleno a la segunda pregunta, de hecho parte de la pregunta que le hice al presidente de la República en una conferencia de prensa matutina reciente, bueno, pues él dijo que si es que había resistencia todavía por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional para entregar la información, que él iba a intervenir, así lo dijo, él iba a intervenir para que eso no ocurriera y que para que finalmente se entregara toda la información. Bueno, pues podríamos decir que mi opinión sobre este asunto es que pues es importante que lo haya señalado. Esperemos que ahora, dependiendo de lo que ocurra aquí en la Suprema Corte de Justicia, pues entonces sí abran estas instalaciones militares y se entregue toda la información a la comisión de búsqueda que se estaría instalando para saber exactamente qué fue lo que ocurrió. Creo que el presidente, atendiendo a mi opinión sobre esta respuesta, creo que ha sido muy cuidadoso de no enfrentarse o no verse muy severo, digamos, con las propias Fuerzas Armadas. Creo que por un lado ha dicho que sí está de acuerdo con que se sepa qué fue lo que ocurrió, pero al mismo tiempo ha tratado pues de no generar algún tipo de encono al interior de las Fuerzas Armadas, porque en un principio en una primera pregunta que le había hecho hace algunas 2 semanas o 3, había señalado que no sabía mucho del caso, que creía que esto se solucionaría con la comisión de esclarecimiento y de la verdad y búsqueda de la verdad que se instaló en noviembre pasado. Pero estos hechos pues en realidad solamente llegan hasta 1996, los hechos a los que se van a poder referir esta comisión. Cuando esto ocurrió pues en 2007, es un hecho mucho más reciente. Y por un lado, bueno, pues como que no tenía mucha información, sin embargo después vemos que sí hay información que él conoce, y siento que ha tratado de ser cuidadoso en el sentido de no enfrentarse o no generar algún tipo de animadversión al interior de las Fuerzas Armadas. Creo que sí va a ser una prueba de fuego para él, independientemente de lo que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el Poder Judicial. Él es el Poder Ejecutivo. De hecho, yo le decía que independientemente de lo que se resolviera aquí, su propio gobierno, ¿qué iba a hacer para que supiéramos qué fue lo que ocurrió con Edmundo y con Gabriel? Él dijo que si es que seguía habiendo resistencia de parte de la Sedena, él incluso iba a intervenir e iba a llevar la información a la conferencia matutina. Pues yo voy a estar también muy al pendiente, porque es algo que he trabajado, digamos,
desde hace algún tiempo he tenido la oportunidad de reunirme con familiares, con integrantes, con muchos de los que aquí están, precisamente para hablar de estos temas cuando pues todavía no tenían 15 años, prácticamente desde que ocurrió este hecho, esta desaparición. Empecé a publicar al respecto, tuve reuniones con algunos para dar luz sobre lo que estaba ocurriendo. Conforme se fueron cumpliendo que 5 años, que 7 años, que 10 años, bueno, pues he seguido en el caso y por supuesto que, que tampoco lo voy a soltar. Si es que, independientemente de lo que aquí resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vemos, percibo, se sabe que hay todavía resistencia de la Sedena, de las Fuerzas Armadas, pues será parte de otra pregunta en la propia conferencia de prensa matutina, y precisamente se le señalaría esto: señor presidente, usted dijo que si había resistencia de parte de la Sedena iba a intervenir. Sigue ocurriendo, seguimos sin saber qué fue lo que ocurrió, y pues creemos que una orden de usted debería de bastar para que conociéramos cuál fue el paradero y quiénes son los responsables de este crimen de lesa humanidad. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? ¿Sí? Sí, pues qué tal, buenas tardes al señor Sósimo. Preguntarle así de manera directa, ¿cuál cree que sería el impacto en el caso de los dos fallos que pueda dar la Suprema Corte? El fallo a favor de las víctimas y en el fallo en contra. ¿Cómo cree que puede impactar esto también para la imagen de la Suprema Corte? Gracias. Bueno, pues sí. La Suprema Corte de Justicia de la Nación pues es el máximo tribunal, podríamos decir que la instancia jerárquicamente más importante del Poder Judicial de la Federación. Un Poder Judicial históricamente alejado del pueblo. Un Poder Judicial históricamente siempre, digamos que, atado a los intereses privados, a los grandes intereses particulares. Podríamos enumerar muchísimos asuntos en los que ha fallado en contra del pueblo el Poder Judicial, y que decíamos siempre estuvo lejano a los intereses populares. Hay podríamos decir que un esfuerzo de parte de algunos integrantes, probablemente de hacerlo menos alejado de la propia sociedad, con una suerte de, incluso de valores más cercanos a la justicia popular, a la justicia social. Está todavía muy lejos para llegar a eso, esta Suprema Corte. Sin embargo, ha habido algunos esfuerzos con la llegada de nuevos ministros, con intereses en temas más de carácter social, más de justicia precisamente social, y que creo que si es que falla a favor de las víctimas en este caso, primero para la propia Suprema Corte de Justicia vendría precisamente a abonar en ese sentido, de que hay un cambio, de que empieza a haber algún tipo de mejora en el propio Poder Judicial de la Federación, y que están más cercanos a el propio pueblo. Hay que recordar que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y todo el Poder Judicial, decíamos, están divorciados del propio pueblo. Sus fallos han sido siempre alejados a ellos, y ellos mismos han tenido una serie de prebendas que hasta la fecha siguen manteniendo sueldos altísimos, los sueldos más altos de la administración pública. Hay que recordar que ministros y magistrados pues ganan entre 3 y 4 veces que incluso lo que el propio presidente de la República. Tienen una suerte de canonjías, de privilegios que no se encuentran prácticamente ya en otras instancias de la propia administración pública. Ellos perciben sueldos que van de los 352,000 a más de $500,000 mensual. O sea, son cifras pues podríamos decir que de escándalo en un pueblo donde hay mucha gente que no tiene ni lo indispensable.
cuando vemos a este tipo de personas, de personajes, pues cobrando tanto dinero, han dicho que es que lo hacen para que no se corrompan, porque como les llegan tantos asuntos que quieren a veces comprarlos, pues ellos ganan bien para no corromperse. Lo que nosotros hemos dicho, si es que tienen que ganar tanto para no corromperse, pues ya son corruptos de entrada. En realidad ellos no deberían de tener como pretexto, poner de pretexto estos altos sueldos, como decíamos, cuando hay pues mexicanos que no tienen ni lo indispensable. Pienso en la montaña de Guerrero, en la Sierra Tarahumara, a ustedes mismos que pueden conocer algunas de estas comunidades con situaciones bastante complicadas y saber que en nuestro país, que en tu país hay ministros y magistrados con sueldos cercanos o alrededor de el $500,000 de pesos. Pero bueno, decíamos estos, creo que un fallo a favor de las víctimas pues tendría precisamente abonar en cambiarle el rostro poco a poco a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Poder Judicial de la Federación en términos generales. Creo que habría un reconocimiento pues importante de un fallo de esta naturaleza y sí podríamos generar la esperanza de que está cambiando algo, de que a lo mejor sí es posible generar mayor justicia social y que las instituciones estén al servicio de las víctimas, al servicio de las personas con escasos recursos y no al servicio de los potentados y al servicio de quien tiene más dinero. Eso por un lado. Por otro lado, si es que falla en contra, bueno, pues sí, será la confirmación de que es una Suprema Corte de Justicia que por lo menos no tiene en este momento, no se le vería remedio alguno, totalmente, decíamos, alejada de los intereses populares y cooptada por el poder económico, por el poder político. Porque hay que recordar que de que ha sido injusto lo que ha ocurrido luego de la desaparición de Edmundo y de Gabriel. Ha sido injusto porque no se ha investigado. Ha sido injusto porque las autoridades no funcionaron como tenían que haber funcionado para traerlos de vuelta, con vida, pronto. Es decir, no está en duda que sea un caso de justicia el emitir un fallo a favor de las víctimas. Eso no está en duda, todo el mundo lo sabe. Aquí debería ser hasta automático, no tendríamos ni que estar preguntándonos si va a fallar en contra, si va a fallar en favor. Decíamos, están todas las evidencias, por supuesto que tiene que fallar a favor de las víctimas. Si es que no tenemos esa certeza de lo que ocurre el miércoles, es porque todavía es un poder judicial cooptado por el poder político económico. Hay que recordar que precisamente Edmundo y Gabriel son desaparecidos, pues no porque hayan cometido algún delito, no porque hayan estado o hayan sido aprendidos en flagrancia cometiendo algún asunto. Fueron detenidos y desaparecidos por su condición, que se asumen revolucionarios, que se asumían en una guerra, digamos, contra el Estado burgués, y que precisamente fue eso lo que hizo que los desaparecieran. Es decir, fue sus propias convicciones políticas, sus propias convicciones sociales, las que hicieron que fueran desaparecidos por el Estado mexicano en un hecho totalmente delincuencial, y que quienes ejecutaron esas desapariciones tendríamos que llamarlos así, delincuentes. Preguntamos a los compañeros si hay alguna otra pregunta que hacerle aquí al que hoy nos acompaña, que por supuesto pues es conocedor del tema. Entonces no sé si hay alguna otra pregunta. Buenas tardes, también a manera de agradecimiento de parte del Frente Nacional Lucha por el Socialismo, de las víctimas en este caso también, en el ámbito del periodismo, ¿no? La investigación, ¿cuáles serían las dificultades o con qué dificultades o limitaciones se han enfrentado ante la búsqueda de información acerca, por un lado, hoy el gobierno ha dicho, bueno, está abierto el archivo del periodo de 1965 al 1990,
que se cree en efecto la existencia de víctimas de crímenes de lesa humanidad y de Estado perpetrado principalmente por el ejército mexicano, y cuál en este caso, porque hay poca información acerca de esos crímenes, el Estado ha ocultado, ha hecho lo posible por evitar que se conozca los crímenes perpetrados por ellos. El caso de Gabriel, en este sentido, ¿cuál sería también las dificultades? El gobierno de Obrador en efecto no ha dicho que va a intervenir hasta que emita la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación el fallo a favor o en contra. Sin embargo, el propio Estado en general, sus instituciones, el ejército, han negado parte de esa información. Habría la posibilidad de recabar parte de esa información que conduzca a esclarecer este crimen en términos del ejercicio periodístico. Gracias. Bueno, desafortunadamente sí es algo muy complicado porque pues el acceso a la información solamente lo tienen los militares. Es decir, se ha pedido información a través de los canales de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información mediante el Infomex y con recursos de revisión a veces ante el INAI, y pues nada más con que digan pues no existe, esa información no existe, nosotros no la tenemos, y no hay manera realmente de comprobar y de decir no, sí está en tus archivos. Ellos simple y sencillamente con que digan que no existe declaran la inexistencia. El propio INAI, hay que decirlo, en muchas ocasiones ha sido comparsa del ejército y de muchas otras dependencias cuando dicen que no hay información, y ellos terminan también validando la no existencia de la información. Y en ese sentido es complicado. Creo que sí se abre una coyuntura importante en el sentido de que una orden presidencial creo que tiene muchas posibilidades de que sí abra ese tipo de información. Creo que desde el periodismo, digamos, desde lo que yo podría seguir haciendo, pues es seguir investigando, seguir preguntando, seguir insistiendo de que no ha llegado la justicia, seguir insistiendo de que siguen desaparecidos, seguir insistiendo de que no sabemos en dónde están, y de que las responsabilidades son de los que están ahora en el gobierno, porque las responsabilidades de los que estuvieron son claras y ojalá puedan ser llamados a cuenta y sean juzgados, pero precisamente quienes tienen la facultad de llamar a cuentas a los anteriores y de hacer justicia, pues son los que están ahora. Entonces también seguir señalando esa parte, seguir presionando socialmente a través de medios para que entonces pues se genere esa demanda social, adquiera cuerpo esa demanda social y obligue a, en este caso, el titular del Poder Ejecutivo a emitir una orden para que sean abiertos los archivos y para que se sepa realmente qué es lo que ocurrió. Realmente creo que a estas alturas al propio ejército mexicano le hace más bien entregar a quienes participaron en estos hechos, decir qué fue lo que ocurrió, como una manera de decir nunca más. Sí cometimos esto, sí ocurrió esto, pero el ejército se sanea, el ejército se limpia, etcétera, un discurso en ese sentido, y poder decir que ya que se entra a una nueva etapa y que por lo tanto el ejército reconoce y castiga a quienes dentro de sus filas cometieron ilícitos. Porque de otra suerte, si el ejército lo sigue protegiendo, quiere decir que el ejército está dispuesto a hacerlo de nueva cuenta. Si es que el ejército no entrega a quienes cometieron estos ilícitos y no esclarece lo que ocurrió, quiere decir que no lo reconoce como algo malo, quiere decir que no lo reconoce como que se equivocó. Entonces podríamos concluir que el ejército estaría diciendo que lo volvería a hacer. Entonces por eso es tan importante que más allá de lo que de lo que resuelva la Suprema Corte, que será importantísimo, pero más allá de eso también el Poder Ejecutivo, sin necesidad que la propia Corte le obligue, el Poder Ejecutivo lo debería de tomar como un asunto propio y decir sí, es importante esclarecer, vamos a ver qué fue lo que ocurrió. A lo mejor no estamos de acuerdo con ellos, con los, en este caso la posición del gobierno podría ser, no estamos de acuerdo con los métodos de lucha de Edmundo y de Gabriel, no estamos de acuerdo con la organización a la que pertenecían, pero como ciudadanos mexicanos tenían derecho a un juicio justo y a que fueran presentados ante las autoridades correspondientes. Y además siempre y cuando hubieran cometido algún delito, que tampoco se les comprobó. Entonces, en este sentido creo que al ejército le haría más bien que dijera qué fue lo que ocurrió,
que presentara a los involucrados en este sentido y que dijera también si fue una orden de Felipe Calderón. Si se le consultó a Felipe Calderón, le dijeron tenemos a 2 integrantes del EPR, ¿qué hacemos con ellos? Y si fue Felipe Calderón el que dio la orden de desaparecerlos y de que hiciera lo que finalmente ocurrió, que es una desaparición forzada que hasta la fecha no sabemos en dónde se encuentran. Entonces sí creo que será importante lo que el propio Ejecutivo haga por motu propio, es decir, ellos mismos sin necesidad de la propia resolución de la Corte, que es muy importante y eso los obligaría también. Pero incluso es que a mí realmente me sorprende mucho esta parte en el sentido de que, pues si el ejército fue el que los desapareció, ellos tienen los archivos, ellos tienen los partes militares de qué fue lo que ocurrió. Ellos deberían de tener un informe o preparar un informe donde se señale, y esperemos que en algún momento se lleve, como dice, a Palacio Nacional en una conferencia de prensa matutina y se pudiera decir lo que ocurrió con estos luchadores sociales fue esto, y también que el propio Estado mexicano tiene que pedir perdón a las familias y a las propias víctimas. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Antes de concluir con este foro. Parece que no haya, pues creo que a nivel general, ¿verdad?, nos ha impartido esta información, ¿verdad? Se hace necesario conocer y efectivamente lo que manifiesta nuestra denuncia hemos dicho que el Estado mexicano hoy pues trata de encubrir y por lo tanto va a buscar la manera de cómo hacerle, ¿no? Ya marcaba también que hoy es cuidadoso en no confrontar, porque al final de cuentas el ejército pues ha sido la columna vertebral de un Estado, en este caso independientemente del color o del partido o del personaje que está en el Ejecutivo Federal, y eso lo vuelve en este caso complicado acceder a la justicia, y precisamente es que hoy nos trae a realizar este plantón y para exigir que efectivamente el Ejecutivo Federal tiene ese poder de decir y de ordenar que se esclarezca este crimen, sobre todo como ese derecho que tenemos a la justicia. Digo tenemos en el sentido de que pues hemos caminado por más de 15 años en la exigencia de presentación con vida de los 2 revolucionarios, por el hecho de que, como decía también aquí el periodista, son en este caso ciudadanos, son personas que no deben ser condenados con este crimen, mucho menos que se quede en el olvido. Es necesario esta lucha y esta actividad. Son más de 15 años. Y en este sentido exigimos a la Suprema Corte que emita esta resolución a favor, pero también exigimos al representante del Ejecutivo Federal que resuelva en lo inmediato este caso, para, sobre todo, que también va a abrir caminos para otras víctimas de desaparición forzada en nuestro país. Esa es la importancia que hoy nos trae en este caso, pues a realizar este foro en donde pues que esté alguien que conoce este tema, sobre todo que ha hecho esta investigación, y que por supuesto pues por la misma situación pues ni los familiares pueden acceder, ni mucho menos los que somos parte de este conjunto del movimiento popular, y más cuando pues nos regimos y caminamos bajo la cuestión independiente. Es una cuestión muy difícil. Sin embargo, pues al tener esta en este caso, que alguien que investigue, que tenga datos y sobre todo que también esté en esa disposición de poder compartir, es como se conoce este hecho. Entonces, si no hay más compañeros, pues le agradecemos la presencia de aquí del periodista Zósimo Camacho, que ha seguido este caso en este ámbito periodístico, y pues creemos que también fue de manera incluso hasta forzado, ¿no? Con las preguntas que se le hacen en la mañanera, para que el Ejecutivo pueda pues emitir una opinión, considerando también, decíamos, que a partir de todo lo que se ha hecho, toda la lucha que se ha emprendido en la cuestión de difusión, de denuncia, en la cuestión mediática,
pues también obligó al que el Ejecutivo pudiera fijar una postura en torno a este caso que pues vuelve delicado, ¿no?, para en este sexenio, porque representa un caso de desaparición forzada de 2 revolucionarios que luchan, así como lo han manifestado en otras ocasiones en sus comunicados, como hace un momento pues nos compartía, que luchan por el socialismo por la vía armada. Entonces por eso se vuelve complicado y sobre todo también delicado para que el Estado mexicano resuelva. Sin más, pues le agradecemos que nos haya acompañado a nombre del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, de las organizaciones que hoy convocamos este foro, el Comité Hasta Encontrarlos, la organización OLEP, el Comité Cerezo México, entre otras colectividades que han estado en esta lucha por más de 15 años y que hasta el día de hoy, o con todo lo que se ha hecho como organización, pues el tema está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esperamos que en otro momento nos acompañe y pues le hacemos esta invitación para que esté el día de mañana en la conferencia y el día 10 cuando se emita ese fallo en este espacio.